Hola gente, mi nombre es Leo Alexi y bienvenida a Detrás del Amplificador. Hoy le vengo a traer una video reacción de lo que pasó con Diorio y la revista Rolling Stone. Uno de los objetivos es repasar, analizar y homenajear la inmensa obra de Ricardo Iorio, el pilar fundamental del metal pesado argentino y una de las figuras públicas más complejas y analizadas de nuestro país. A lo largo de su extensa trayectoria, Iorio nunca fue ajeno a declaraciones fuertes. Sin embargo, en la historia de su relación con los medios, la justicia y la sociedad, existe un punto de inflexión por una publicación específica: la entrevista concedida a la revista Rolling Stone en marzo del año 2000. Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Fa Sostenido. Para comprender lo que significó aquella publicación, es necesario situarnos en el contexto de la época. El patriarca del metal argentino había dado indicios claros de sus preferencias nacionalistas, que justamente en este país es mal visto, pero siempre daba su apoyo a otras causas. El ejemplo más claro ocurrió apenas 3 años antes de la polémica. En el año 1997, Iorio realizó el recitado de Più Avanti, el poema fundamental del autor que le dio el nombre a su banda, Almafuerte. Cuando después de 6 años de entrenamiento de comando, me comí la pija de una fe. Y de esos abuelas que no mueren nunca, hermano. Yo no sé, mi abuelita murieron de... Tiempo después de este suceso, Iorio dijo: no son lo mismo las madres que las abuelas. Volviendo al tema, musicalmente, el grupo atravesaba un momento inmejorable. Venían de sacar en el año 1999 el álbum A Fondo Blanco, en su momento considerado por parte de la crítica y los seguidores como su mejor disco. En este clima de éxito, entre comillas, y respeto, Iorio llega a la redacción de la versión argentina de la revista mencionada. Lo que vendría en esta charla con los periodistas Fernando Sánchez y Miguel Mora haría que el entonces líder de Almafuerte marcara un terreno y una postura que públicamente y hasta el momento no había demostrado. Ricardo Iorio, como músico y persona, iba a diferenciarse del resto de una vez por todas. Según relató posteriormente Fernando Sánchez, la construcción del reportaje se dividió en 2 encuentros. En la primera etapa de la charla, llevada a cabo en un bar, los periodistas abordaron temas generales de su carrera y su perfil psicológico frente a la fama. Muy difícil saber qué decir en este momento, así que voy a hablar desde el corazón, expresar mi apoyo como argentino y como judío a toda la gente que está sufriendo en Israel. En ese mismo primer encuentro, según ellos, Iorio soltó una crítica contra el cantautor Alejandro Lerner, en un tono discriminatorio que encendió las alarmas de los entrevistadores. De forma repentina, Ricardo le preguntó qué diría si fuese un judío todo sucio que toca heavy metal. En el segundo encuentro, ya más tranquilos y en la casa, se le consultó a Iorio sobre qué había querido decir exactamente con esa frase sobre Lerner. La intención, según ellos, era darle una oportunidad de aclaración para evitar posibles malos entendidos al publicar la nota. Según ellos, no fue una trampa ni se trató de un off the record. Iorio sabía que todo lo que dijera iba a ser publicado. A veces digo cosas que no tendría que decir. Creo que debe haber pocas personas que no sean judías que sepan tanto de judaísmo como yo. Y si hay algo que valorizo de mi nación es el libre culto. El libre culto hace bien al orden social. Lo que pasa es que nos falta tiempo de desarrollo. Somos una sociedad que se independizó de España hace apenas 200 años. Pero para nada estoy en contra de nadie. Estoy a favor de todos. Que prefiero a los pecadores antes que a los santos, sí, pero es bueno que haya diversidad religiosa. Eso sí, si vos no sos judío, no me vengas a cantar el Haba Nagila en la fiesta judía. Y si vos sos judío, no me vengas a cantar el himno, la concha de tu madre. ¿Me entendés? Cada lechón en su teta. Es el modo de mamar. Lo que no me gusta es que a mi país traigan guerras intestinas de otros lares. Y eso se evita siendo argentino. Ojalá los políticos se dieran cuenta. ¿Viste esa propaganda en la que a Hitler le cortan el pelo? Se deja la cresta, como yo. Lo vimos con mi mujer e inmediatamente dijimos: esto nos lo están haciendo a nosotros a propósito. Pero bueno, hay que utilizar la historia. Yo no soy judío, soy un argentino, un perro cristiano. Eso es lo único que sé. A mí Alejandro Lerner no me gusta, pero no me gusta su canción y su onda. Si fuese un judío todo sucio que toca heavy metal, ¿qué iba a decir yo? ¿Judío sucio heavy metal? No,
a mí me gustaría que esto quedara impreso de esta manera. Lo opuesto al más fuerte es Lerner, nada más, porque Rotblat es judío. Yo tengo amigos que no... Hay una tendencia a tirarse contra el pesado. En vez de ir a decirle a los milicos o a los policías, nazis hijos de puta, se lo tiran a un pobre gil que está tocando, esforzándose para tocar. ¿Me entiende, amigo? Hay una tendencia a eso. La publicación de estas palabras generó una onda expansiva inmediata que le valió múltiples denuncias públicas e institucionales. El INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, encabezado en aquel entonces por Víctor Ramos, se hizo eco de los reclamos y elevó una denuncia penal. Instruyó a la abogada Susana Elsa Torres para que presentara la demanda en la justicia federal, alertando sobre la influencia de Iorio. Los neonazis no son tan peligrosos como Iorio, porque a ellos la sociedad los repudia, son casi payasescos. Pero Iorio es un líder juvenil, su opinión es importante para miles de pibes, argumentó el titular del INADI. Ramos fue tajante sobre el peso legal de la entrevista, asegurando que la sola lectura de las expresiones del querellado Iorio revelan por sí mismos su aptitud criminal. Junto con Ricardo Iorio, también fueron denunciados por supuesta discriminación el director editorial de la revista y la empresa editora. Entre los ciudadanos particulares que se sumaron a la denuncia, también estaba Pablo Lerner, quien hizo hincapié en la frase sobre las guerras intestinas. En su nota dirigida al INADI, Lerner sostuvo textualmente: "No trajimos guerras intestinas. Quizás el señor Iorio quiera responsabilizarnos de los ataques a la Embajada de Israel y a la AMIA. Nuestros abuelos trajeron sueños, compromiso de trabajo y esperanza de libertad. Aquella que el señor Iorio pretende destruir en nuestro país al sostener que la solución pasa por ser argentino, desconociendo nuestra nacionalidad y nuestra dedicación cotidiana con esta tierra. Al proponer una solución e incentivar a la clase política a tomar conciencia del problema, cae bajo la norma de la ley 23.592. En medio del escándalo, el manager, Marcelo Caputo, declaró en página 12: "Lo que le están haciendo a Ricardo es una barbaridad. Él tiene muchos amigos judíos. Toto Rotblat de los Cadillacs, Gustavo Roweck era el baterista de B8 y no tiene nada contra el pueblo judío". Caputo también anunció en ese momento que Iorio iba a querellar a los responsables del programa de televisión Memoria, conducido por Chiche Helblum, denunciando una campaña de desprestigio en su contra. Pusieron un cartel con Ricardo al lado de Hitler y de... Mirá, eso no me acordaba. No me acordaba, la verdad, que Chichi Hembrun, en el programa de Chicha habían escrachado a Ricardo. Haider. Helblum dijo que habían invitado a Iorio y que no aceptó ir a su programa porque el conductor era judío. No se puede creer. El nivel de la polémica escaló hasta las más altas esferas del poder legislativo. El 11 de abril del año 2000, la Cámara resolvió repudiar por discriminatorias, xenófobas, groseras y violatorias de la Ley 23.592 las declaraciones del músico Ricardo Iorio, líder del grupo Almafuerte. En los fundamentos de este documento oficial, los diputados dejaron asentada una postura inquebrantable frente al caso. El texto completo del reclamo presentado expresaba lo siguiente: "Señor presidente, en declaraciones periodísticas a la revista Rolling Stone, edición argentina, que hacen evidente su sentimiento racista y xenófobo, el músico Ricardo Iorio hiere la dignidad de todos los argentinos, a través de las expresiones antisemitas, la memoria colectiva, herida por los hechos de la historia que el Holocausto registra, sofocada por los dolores nuevos de los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA, y con el apremio recurrente de las periódicas violaciones a tumbas en cementerios judíos, recibe asqueada una nueva expresión de intolerancia, más grave aún si es proferida por el líder de una banda de rock, cuyo público es básicamente juvenil. No se trata de una expresión que pueda salvarse con disculpas posteriores o aludiendo a erróneas interpretaciones o frases fuera de contexto. Existen los términos vertidos, un antisemitismo que no entra en la categoría de pensamientos protegidos por el derecho de libre opinión. El antisemitismo es una concepción intolerante, retardataria y primitiva del mundo, centrada en el medio de la diversidad y el odio irracional. Estos disvalores son contradictorios con los principios solidarios, fraternales e igualitarios de la sociedad democrática en la que aspiramos vivir.
Conviene, parafraseando a Sartre, recordar que ni un solo argentino será libre mientras los judíos no gocen de la plenitud de sus derechos. Ni un solo argentino estará seguro mientras un judío en Argentina y en el mundo entero pueda temer por su vida. Y donde se lee judíos, podría leerse indígenas, personas con preferencias sexuales diferentes, discapacitados, niños y niñas, adultos o adultas mayores, ateos, personas de diferentes pensamientos, que como ha consagrado justamente la Ley 23.592, no pueden ser discriminadas en razón de su religión, sexo, edad, nivel educativo, cultural o socioeconómico, etnia, color de piel, preferencia o identidad sexual, ideología o partido político. Un antisemita, como todo xenófobo y racista, tiende a suprimir los derechos, combate y desea exterminar. Sin derechos y libertad termina cegándose el pensamiento y la vida. Los hombres dignos de la Argentina, y adhiriendo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por convicción y conducta, no podemos minimizar las expresiones xenófobas y racistas de ningún tipo. Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto. A Ricardo Iorio se lo acusó formalmente de violar la Ley 23.592 contra la discriminación, enfrentando una posible pena de 1 a 3 años de prisión. Ante esta presión, Iorio utilizó los medios argumentando que su intención era recuperar los símbolos patrios. Queremos mostrarles a todos que la bandera no es patrimonio del vigilante, del militar, del bombero o de la escuela. La bandera es nuestra, porque nosotros somos los que hacemos el país y los que lo vamos a seguir haciendo. Es una respuesta a que durante un montón de tiempo la bandera fue del vigilante, ¿sí? Entonces, pasó el tiempo y como en este país nos olvidamos todos, ya creen que nosotros somos como los vigilantes que tenían la bandera antes. El caso judicial recayó en el juzgado federal a cargo del juez Gabriel Cavallo. Tras evaluar los hechos y el marco constitucional argentino, el fallo de Cavallo sostuvo que si bien las declaraciones de Ricardo habían sido objetivamente y ciertamente ofensivas, no podía deducirse de ellas ningún comportamiento derivado. Es decir, la justicia consideró que sus palabras no implicaban alentar ni incitar a una persecución u odio discriminatorio, y que se trataba de una afirmación no trascendente, producto precisamente de un espíritu discriminatorio. Para la ley, Iorio estaba bajo el amparo de la libertad de expresión. A pesar de haber sido sobreseído, lejos de quedarse en el molde, Iorio disparó munición gruesa contra los periodistas de la revista, redoblando la apuesta. Yo soy un heterosexual, macho, ese es mi problema. El problema que tuve con los judíos en Buenos Aires fue por ser heterosexual, porque los 2 putos judíos entraron en mi hogar y vieron el triunfo de la heterosexualidad. Un macho bien puesto con su hembra y sus hijos en una casa, viviendo de la música. Por eso me hicieron esa cama. Y me la banco, ¿sabes? Me la banco porque aparte lo siento. Y así fue que en el siguiente disco de Almafuerte incluyó el tema Cumpliendo mi destino. En esa canción cantó: por eso perdí amigos y me gané el desprecio de los muchos jodidos que hay en mi suelo. Aparentemente la palabra jodidos fue un reemplazo de la original, judíos. Luego dice: guardo de un hombre grande, guerrero nacional que hoy tienen preso. Puede haber caballo verde, mas no uno de ellos honesto. Y en esta mi canción lo manifiesto. El guerrero nacional era Seineldin, y la frase sobre el caballo verde remitía a una expresión que habría pronunciado: es más fácil encontrar un caballo verde que un judío honesto. Mi apoyo en el pensamiento del general San Martín, que es en quien me he embebido mi formación militar, que dijo: cuando la patria peligra, todo es lícito menos dejar aparecer. Este fue, es y será mi compromiso. Se sostiene que para evitar la censura total de la discográfica Universal, sello multinacional que lo defendió durante el juicio, y prevenir nuevos conflictos legales, las letras fueron alteradas en el estudio de grabación tras la sugerencia de Ricardo Mollo. Según rumores, otras letras de su carrera también habían sufrido alteraciones similares. Tomemos por ejemplo la canción Las aguas turbias suben esta vez. La letra final dice: sobrevivirá el valiente, huirán los ricos. Supuestamente la letra original indicaba: sobrevivirá el valiente, huirán judíos. Se dice lo mismo de la canción Debes saberlo, donde se encuentra la frase: todo es vacío de júbilos espumantes. La frase originalmente había expresado: todo es vacío de judíos repugnantes.
Aquella entrevista de marzo del 2000 fue mucho más que un titular mediático. Fue el quiebre definitivo, una declaración que transformó para siempre la manera en que Ricardo se relacionó con el mundo. Además, esto lo persiguió en otras ocasiones futuras, donde afrontó censuras. Pero esto ya lo hablamos en otro video. En vida, muchas de sus posturas lo llevaron a ser criticado. Él siempre estuvo ahí, inamovible, diciendo lo que pensaba y describiendo el mundo desde su visión. Hay quienes dicen que el que no tenga algo por qué morir no debería vivir. Ricardo tenía sus convicciones, sus pensamientos y por ende sus decires. El tiempo y el clima de la época parecen haber provocado un giro en la percepción pública. Basta con recorrer las redes sociales para encontrar una multitud de comentarios que le dan la razón, validando sus posturas, que hace más de 2 décadas escandalizaron al país. Vos cambia papá, ¿viste? Como decía Mili, que cambiaron. ¿Qué pasó? ¿Por qué crees que hoy una gran parte de la sociedad coincide con el pensamiento de Iorio, específicamente en este tema que tratamos hoy? También quiero preguntarte, ¿no encierra una profunda ironía que el concepto de libertad de expresión deba convivir permanentemente con la idea de la censura? Bueno, gente, esto fue todo por detrás del amplificador y bueno, nada, espero que comenten, digan qué es lo que piensan y bueno, nada, nos vemos en el próximo video.